Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema 1, fundición. La vez pasada quedamos, vamos a ver si por aquí, vamos a hacerlo así mejor. Vamos a hacerlo así, así. Sí están viendo, ¿verdad? Y entonces arrancamos de aquí. Vamos a arrancar de acá. Muy bien. Bueno, la clase pasada vimos un poquito, algo muy básico, algunos conceptos importantes acerca del proceso de manufactura. Y de seguido, después de ver un poquito ahí la introducción, comenzamos con el tema 1, que es fundición. Habíamos dicho que la fundición es un proceso que tiene muchísimos años y tiene muchas aplicaciones a nivel industrial. De hecho, los procesos de fundición no solo están relacionados directamente con el metal, pero inicialmente los primeros procesos que se desarrollaron en la historia fueron precisamente a partir de metales. Ya después, al ir avanzando con los años, con los siglos, las tecnologías iban avanzando, iban cambiando, pues se utilizan otros procesos de fundición con otros materiales, ¿verdad? Pueden ser hules, plásticos, etcétera, etcétera. Muy bien. Eh, Dentro del proceso de fundición, podemos decir que existen dos tipos principales de molde. Habíamos dicho que teníamos un molde abierto y un molde cerrado, ¿verdad? Esos son los principales moldes que pueden existir. Y dentro de esa categoría también podemos clasificar cuando tenemos un molde desechable. El molde desechable es aquel en el cual yo lo tengo que fabricar de algún tipo de material, por lo general arena con algún tipo de aglutinante y algún refractario, también puede ser yeso o también otro material, pero la ventaja de utilizar arena, yeso y bueno, estos principales materiales es que ese material con los que se hizo ese molde se pueden volver a reutilizar. Entonces tienen esa gran ventaja. Entonces tenemos moldes desechables y tenemos moldes permanentes. La gran ventaja que tiene el molde permanente es que yo lo puedo utilizar muchas veces, muchísimas veces. Eso me da una economía y una rapidez de producción bastante grande. La desventaja que tiene el molde permanente es que no todos los materiales los puedo utilizar con molde permanente, debido tal vez a la complejidad o inclusive si yo tengo que fundir un material con un punto de fusión muy, muy alto, muy elevado, ya un molde permanente es complicado porque los materiales obviamente tienen una capacidad de temperatura. Entonces, yo puedo utilizar un molde permanente cuando el material que me forma el molde tiene un punto de fusión mucho más alto del material que yo voy a fundir. Entonces, ahí rápidamente eso es como lo que habíamos quedado por ahí. La ventaja de tener ya sea un molde desechable o un molde permanente es que tengo una gran posibilidad de obtener piezas con formas y dimensiones muy variadas. O sea, tengo una gran versatilidad en el proceso. Vamos a ver, aquí tengo un muchacho con chat. Ok, vamos a ver. Muy bien. Bueno, ya hay otro grupo por ahí. Perfecto. Bueno, digamos que ya tenemos el molde, perdón, y bueno, digamos que puede ser un molde abierto, un molde cerrado, puede ser un molde desechable, ¿verdad? De arena o de yeso, o puede ser un molde permanente, no importa. Vamos a ver cuáles son los factores que me limitan el proceso de fundición.
Un factor muy importante es la velocidad del vertido del material fundido. Es una etapa crítica en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy virtiendo ese metal fundido en el molde, yo tengo que conocer cómo se va a desplazar el metal dentro de ese molde. O sea, tengo que conocer la velocidad a la que se va a transmitir y todo eso. Obviamente, si el molde es abierto, no tengo tanto problema, ¿verdad? Nada más lo vierto y él se distribuye. Pero si el molde es cerrado y tiene una gran complejidad, yo tengo que analizar muy bien la velocidad del vertido. No lo puedo echar ni muy lento, porque entonces se va enfriando y no llega hasta la parte más alejada, y tampoco lo puedo echar muy rápido, ¿verdad? O sea, tiene su toque, como uno diría, ¿verdad? Entonces, en la velocidad del vertido, yo tengo que considerar también otras dos cosas que me afectan, que es la temperatura a la que yo voy a vertir el material fundido. ¿Por qué? Porque si recuerden que todos estos procesos de manufactura y todo involucra costos. Si yo tengo digamos, un metal que funde a 1400, yo puedo llevar ese metal a 10.000 grados centígrados, por ejemplo. Pero desde 1400 a 10.000 grados centígrados, yo tengo que invertir y meter mucha energía. O sea, tengo que meter un costo que es innecesario. Pero tampoco puedo poner una temperatura muy cercana a los 1400, digamos 1420. ¿Por qué? Porque en el proceso de transporte, el metal comienza a perder calor, entonces comienza a enfriarse. Si yo vierto el metal muy cerca del punto de fundición, dentro del molde comienza a enfriarse y no se distribuye adecuadamente. Entonces, la temperatura también es muy importante. Dentro de la temperatura, lo que tenemos que tomar en cuenta es la diferencia entre la temperatura en la que se vierte y la que comienza a solidificarse. Y eso se conoce como el sobrecalentamiento. Pero como les digo, tampoco puede ser un sobrecalentamiento muy excesivo. Tampoco se trata de eso. O sea, es un sobrecalentamiento, o sea, darle una temperatura sobre el punto de fundición adecuada donde me permita transportar los crisoles que llevan el metal fundido desde el punto donde tengo el horno hasta el punto más alejado donde tengo los moldes. Entonces tiene que ser una temperatura que me permita hacer ese recorrido y que esa temperatura, cuando yo estoy introduciendo el metal fundido, pues esté lo suficientemente líquido en el molde para que logre cubrir y abarcar y entrar hasta las partes más alejadas y más finitas del molde. Bueno, entonces la temperatura es importante. Ese sobrecalentamiento es muy importante. La otra, como les decía, es la velocidad del vertido. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con la tasa volumétrica a la cual se está metiendo el metal fundido? Tampoco puede ser muy baja, porque si yo voy echando el metal fundido muy lentamente en el molde, ella se va a ir enfriando. Entonces se solidifica antes de llegar a las partes más alejadas. Si yo vierto el metal fundido muy rápido, entonces más bien lo que produce son turbulencias dentro del molde y provoco problemas más serios. Entonces, todo tiene su manera de aplicarse. Entonces, aquí la velocidad de vertido y la temperatura a la que se vierte son uno de los factores más importantes. Ok. En la velocidad de vertido también tenemos que ver la turbulencia que estamos provocando. La turbulencia tiene que ver con el flujo de un fluido y se caracteriza por las variaciones erráticas en la magnitud y en la dirección de la velocidad en el fluido. Eso es la turbulencia, o sea, qué tan revuelto, por ejemplo, va. Entonces debe evitarse hasta donde sea posible un flujo turbulento violento. Obviamente no vamos a evitar y eliminar el flujo turbulento, pero que no sea, digamos, muy excesivo.
Por varias razones, por varias razones, perdón. Primero, que tiende a acelerar la formación de óxidos en el metal. Si el metal fundido produce mucha turbulencia, se producen mayores óxidos y esos óxidos pueden quedar dentro del proceso de solidificación y ya produce imperfecciones en el material. Y una muy importante es que si tenemos una turbulencia muy excesiva, muy grande, podemos provocar erosiones en las paredes del molde. ¿Qué sucede eso? Entonces, dos cosas. Primero, el molde va a quedar o la pieza va a quedar con algunas formaciones un poco extrañas. Habría que darles otro tratamiento previo. Pero lo más importante es que al erosionar las paredes del molde, esos elementos quedan incrustados dentro de la fundición. Entonces, la pieza pierde calidad. Entonces, es una cuestión como lógica. Bueno, todo este proceso pues tiene sus factores importantes que hay que considerar y todo tiene las formas o digamos, ¿cómo decir? El método científico para poder calcular estos factores que sean lo más adecuados. Hay varias relaciones que gobiernan el flujo de un metal líquido dentro de un molde, ¿verdad? Pero podemos citar que la más importante y la que se puede utilizar, claro, ahí haciendo algunas simplificaciones, es el teorema de Bernoulli, que establece que la suma de las energías en dos puntos cualquiera de un líquido, ¿verdad?, que fluye son iguales. Y ahí tenemos la ecuación de Bernoulli. Yo sé, eso es una manera de explicarlo, por lo menos dentro de la teoría se puede calcular, dentro de la teoría. Obviamente, pues, mucho de esto, en el campo ya directamente de la aplicación, las personas que están haciendo la fundición no tienen los conocimientos ingenieriles adecuados, va más para un proceso de experiencia, o sea, los años les ha dado a ellos la experiencia, pero obviamente bajo las condiciones y supervisiones de un encargado, de un ingeniero de proceso. El ingeniero de proceso tiene que saber todo esto, o sea, cuál es la temperatura adecuada del material, del metal fundido, a qué velocidad tiene que estarse virtiendo, etcétera, etcétera. No vamos a hacer el ejemplo ahí simplemente es un ejemplo donde sí se puede, digamos, sí se puede establecer perfectamente cuál es la velocidad o las alturas a la que un metal puede verterse sobre un molde, ¿verdad? Entonces uno puede calcular perfectamente, aplicando la ecuación de Bernoulli, a qué altura hay que verter un material fundido. No puede ser muy alto porque produce mucha turbulencia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, este ejemplo no lo vamos a desarrollar, simplemente ahí se lo pongo que a partir de algunas simplificaciones, ¿verdad?, considerando algunas cosillas ahí para simplificar el cálculo, podemos determinar la altura a la que tenemos que aplicar esa fundición y obtener a partir de ahí una velocidad de vertido del material. Ok, dentro de lo que es la ingeniería de la fundición, vea que hay todo un proceso que hay que considerar, ¿verdad?, y factores. Pero también se puede utilizar otra relación importante durante el proceso de vertido, que es la ley de continuidad. Entonces, aquí la idea es que se puede establecer fácilmente cuál es el gasto volumétrico que uno tiene que estar aportando en una fundición. ¿Ve? En la práctica, esto se hace solo una vez. O sea, no hay que estarlo haciendo cada vez que vamos a fundir, obviamente, pero esto se hace una vez, da una idea al ingeniero de procesos, al ingeniero de planta, y eso se transmite a los operarios. Pero lo más importante de acá es que todas estas relaciones que ustedes van a ver en diferentes cursos de ingeniería
lleva al desarrollo de la entrada del molde. Tiene que tener una forma cónica, una forma ausada, ¿verdad? Para que el metal pueda descender adecuadamente por la abertura del molde, ¿verdad? Y cuando se vaya reduciendo esa abertura, el líquido tenga una velocidad adecuada para que pueda entrar hasta el final, hasta el punto, pero que también se pueda eliminar el aire que hay dentro del molde y los vapores que se producen. Porque si esto no sucede así, se producen burbujas dentro de las paredes del molde que van a provocar imperfecciones en el acabado o en la superficie de la pieza que vamos a fundir. Entonces, vean que podemos utilizar Bernoulli y la ley de continuidad para los procesos de fundición. Igual esto es un ejemplo ahí, bueno, por ahí había un ejemplo, pero no lo vamos a desarrollar aquí. Como no vamos a evaluar esto, entonces ahí nada más les digo que lo pueden utilizar. Muy bien. Otro factor importante dentro del proceso de fundición es la fluidez. ¿Ok? Es una característica importantísima del metal fundido. La fluidez. ¿Qué es la fluidez? Bueno, la fluidez es lo que nos indica la capacidad del metal de fluir dentro del molde y que lo pueda llenar, o sea, que lo pueda llegar hasta la parte más baja antes de solidificarse. Entonces, algo aquí interesante. La fluidez va a ser el inverso de la viscosidad. Conforme la viscosidad se incrementa, recuerde que la viscosidad, ¿qué entienden ustedes por viscosidad? ¿Qué es un material viscoso para ustedes? Que es resistente a fluir. Ah, ok. Yo quiero que ustedes tengan esta idea. Vamos a ver. ¿Ustedes conocen la miel de abeja? Sí, profe. Ajá, ok. O tal vez con la leche condensada, ¿verdad? Yo antes era muy goloso, me encanta la leche condensada. Vean qué interesante. La leche condensada o la miel, es que las dos me encantan. La miel, ¿verdad? Con mantequilla y en el pan y un cafecito es riquísimo, ¿verdad? Pero imaginen la miel. Ustedes tienen una botellita de vidrio de plástico de miel o de leche condensada a temperatura ambiente. Y ustedes quieren vertirla, digamos, sobre una galleta, sobre un pan, una cuestión así. Ustedes van a ver que la miel va a fluir, digamos, relativamente bien. ¿Qué pasa si yo meto esa miel al congelador, a la refrigeradora? Tal vez no voy a congelar la miel, pero le voy a bajar la temperatura. Estaba a temperatura ambiente, puede ser unos entre 20 y 25 grados. Lo meto en una refri y bajo la temperatura a 5 grados centígrados. ¿Cómo se comporta la miel ahí? Más viscosa. Más viscosa. No va a bajar tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando saca la miel de la refri para que no se le metan hormigas, como en el caso, ¿verdad? Aquí en la casa tenemos una plaga de hormiguitas y tenemos que estar metiendo la miel y el azúcar y todo eso a la refri. Y yo quiero echarle al pan, ¿qué hago? ¿O qué me recomiendan ustedes? Tendría que aplicar de alguna forma presión para que Mm, pueda fluir más rápido. Carlos, la presión no, aumentar algo más ahí. ¿Qué sería aumentar? Viene saliendo de la refri. Tengo que aumentar La temperatura. la temperatura. Entonces le puedo hacer un baño María o no sé, lo meto al microondas. Bueno, no sé cómo se comporta la miel si la meto al microondas, no sé, ¿verdad? Pero la idea es que yo aumento la temperatura. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Aumentar la temperatura, la fluidez aumenta, ¿verdad? O véalo al revés, si la viscosidad aumenta, o sea, se vuelve más sólida, la viscosidad aumenta, ¿verdad? La fluidez disminuye. Muy bien. Eh, hay una pruebita ahí que se hace, muy empírica, pero es muy, muy efectiva.
para ver cuál es la fluidez que tiene que tener el metal fundido. Y se utiliza el molde de espiral. El molde de espiral es un molde muy parecido al que está ahí en la imagen, donde se compone de una entrada, de un vertedero en forma cónica. La idea es que el metal no caiga directamente aquí al fondo, ¿verdad? Sino que vaya cayendo en las paredes, se vaya desplazando por las paredes y el metal fundido comienza a llenar la espiral. En el momento que el metal comienza a solidificar, si llega a un punto, ¿verdad? Ahí se determina la fluidez. Obviamente, si yo quiero aumentar la fluidez, yo tengo que pensar en aumentar la temperatura para que el metal llegue hasta el punto más alejado. Esa es una pruebita que se hace, una prueba muy práctica, muy empírica, pero como les digo, hay que considerar muchos factores. Ok. ¿Cuáles son los factores que me afectan la fluidez? Obviamente, la temperatura de vertido. Ok, recuerden que yo tengo un horno que está fundiendo el metal y puede ser cualquier tipo de metal. Puede ser acero, puede ser aluminio, puede ser bronce, ¿verdad? Yo tengo un horno, caliento el material, lo llevo al punto de fundición. Ok. Y tengo el material fundido. Esa es la temperatura mínima que yo tengo que tener. Recuerden que yo tengo que aumentar un poquito, tengo que tener un sobrecalentamiento. ¿Ok? Otro factor que me afecta la temperatura son los diferentes o las diferentes aleaciones que yo quiero en el material. Entonces tengo que tener muy controlado cuál es la composición del metal fundido. ¿Qué componentes o qué aleaciones estoy agregando? Porque al aumentar las aleaciones, yo tengo que aumentar también la temperatura. Entonces tengo que controlar eso. Obviamente, pues hay que tomar en cuenta también el desplazamiento. Cuando en un proceso de fundición se hacen muchas piezas, el recorrido es bastante grande. Entonces ustedes van a ver dos operarios ahí jalando una olla grande con metal fundido de un lado a otro. O van a ver, no sé, un montacarga llevando, ¿verdad? El metal fundido de donde está el horno a la parte más larga, etcétera, etcétera. O sea, todos esos tiempos, todos esos desplazamientos tengo que tomarlos en cuenta. Obviamente hay pérdida de calor en todos estos procesos. Por eso es importante poder calcular el sobrecalentamiento. Pero también otro factor importante es la transferencia de calor al medio ambiente. Cómo se transfiere ese calor, cómo se va perdiendo ese calor, y yo tengo que tratar de minimizarlo hasta donde sea posible, ¿verdad? Obviamente, cuando uno trabaja en una empresa o en industria de fundición, las temperaturas ahí adentro, de verdad, son temperaturas bastante fuertes, bastante altas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otro factor importante, la fluidez. Ok, después de que yo he analizado cuáles son los factores que influyen en el proceso de fundición, hay otro factor también muy importante, que es cuando el metal comienza a solidificarse, o sea, pasa. Recuerden que yo primero tengo que tener el material, tengo que calentarlo. Puede ser que yo tenga chatarra, diferentes componentes, o no sé, metal puro, lingotes grandes puros. Normalmente las empresas pueden hacer que estén fundiendo lingote, material puro, ¿verdad? Con un poco de chatarra. Puede ser, ¿verdad? Mezclan un poco, ¿verdad? O que yo esté fundiendo aluminio, por ejemplo. Normalmente el aluminio tiene una gran ventaja, que yo lo puedo reprocesar muchas veces. Entonces digamos que tengo un proceso de fundición de aluminio. Puedo utilizar lingotes de aluminio puros en algún porcentaje, 20, 30, 40%, 50, 60%, y el resto del aluminio que estoy aportando a la fundición,
Puede ser envases o piezas de aluminio, no sé, de carros o estructurales, etcétera. Ok, pero yo estoy fundiendo aluminio. Ok. El aluminio, ¿ustedes saben a qué temperatura funde el aluminio? Aproximadamente, a ver. ¿Alguien me puede ayudar con eso? A ver, ahí, pregúntenle a San Google. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuál es la temperatura de fundición del aluminio? 660, 600. 60 grados Celsius. Correcto, muy bien. Alrededor de los 660 grados Celsius. Ah, bueno, otra cosa. Muchas gracias. Grados Celsius. Cuidado, ustedes van a estar ahí con Raciel. Vea que se les digo, ¿cuándo van a estar ustedes ahí con Raciel y van a decir grados centígrados? Porque los van a regañar. Y a mí me ha pasado, es que se le olvida a uno, ¿verdad? Grados Celsius. Muchas gracias. 660 grados Celsius. Entonces, ustedes pueden ver, estamos poniendo el ejemplo de que estamos fundiendo aluminio. Como les digo, puede ser un proceso de combinación de material puro, virgen, ¿verdad? Lingotes, y el otro puede ser un reciclaje. Inclusive puede ser partes que la misma empresa desecha, cortes y cuestiones de esas, y las vuelve a refundir. Pero el aluminio tiene la característica que no importa si es un lingote puro, ¿verdad? O es una pieza reprocesada o es, no sé, reciclaje, ¿verdad? Que compran latas de aluminio ahí en la calle. El aluminio todo va a fundir a 660. Obviamente, pues se lleva un poquito más, ¿verdad? Se lleva un poquito más de temperatura. Digamos que el aluminio se lleva, estoy inventando, 750 grados centígrados. Ok, entonces ya a 760 grados centígrados, yo me aseguro que el aluminio tiene un suficiente sobrecalentamiento, una temperatura suficientemente alta donde me permite transportarlo, ¿verdad? Darle la fluidez adecuada, etcétera, etcétera. Ok. Ese metal, en el momento que yo lo saco del horno, ya comienza a perder calor, comienza a enfriarse, pero se mantiene líquido. Yo lo echo en el molde. Ok, digamos que ese metal tiene la fluidez adecuada, lo estoy virtiendo a una velocidad adecuada y el metal fundido llena todas las cavidades del molde en forma líquida. Todavía el metal está líquido y ya ha cubierto todas las paredes del molde. El metal sigue perdiendo calor, sigue perdiendo calor. Entonces pasa del estado líquido, ¿a cuál estado pasaría? Se solidifica. Correcto, se solidifica. Muy bien. Pero ¿qué pasa con esa solidificación? El metal todavía está caliente, ¿cierto? ¿Se acuerda? Lo habíamos calentado a 750, lo habíamos vertido en el molde y el metal comienza a solidificarse. O sea, el metal cuando alcanza los 660 grados comienza a solidificarse. O sea, pasó del estado líquido al estado sólido. Pero está caliente. Todavía está caliente. Pero él sigue perdiendo calor. ¿Ok? Pero ya en estado sólido. O sea, ya pasó de líquido a sólido. O sea, cubrió todo el molde. Estaba líquido, cubrió todo el molde. Comienza a solidificarse. ¿Ok? Y en estos procesos de solidificación, aún la temperatura es alta. Entonces, aquí vamos a considerar otros factores importantes en el proceso donde el metal se solidifica y comienza a perder calor. ¿Ok? ¿Cuáles son? Bueno, como les digo, el tiempo en el cual el metal fundido llenó toda la cavidad del molde, digamos que lo llenó adecuadamente. ¿Ok? Por eso es que tampoco se puede sobrecalentar mucho.
No se puede sobrecalentar mucho porque entonces perdemos plata, perdemos calor y el metal va a durar mucho tiempo en solidificarse. Tampoco esa es la idea. Entonces tiene que ser un sobrecalentamiento adecuado. Pero digamos que ya el metal se está empezando a solidificar dentro del molde. Vamos a ver, les voy a hacer otra pregunta. Si yo tengo un metal a temperatura ambiente. Hablemos de un aluminio, una barra de aluminio, que está a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si yo la caliento? Digamos, le aumento unos 50, 70, 100 grados Celsius. ¿Qué pasa con esa barra? Se expande. Se expande. Excelente, muy bien. Y está en estado sólido, se expande. Entonces imaginen ustedes que el metal ya comenzó a solidificarse dentro del molde, pero está caliente y comienza a enfriarse. ¿Qué sucede? Contrae. Se contrae. Muy bien. Comienza a contraerse. Muy bien. Obviamente, en los procesos de fundición tenemos que pensar en el que en el momento que el metal comienza a contraerse, comienza a chupar, por decirlo así, comienza a chupar metal. Entonces hay que darle a ese molde unas cavidades para que en la contracción pueda chupar ese material. ¿Ok? Y eso uno lo logra con el diseño de la mazarota. ¿Ok? ¿Qué es la mazarota? Suena media rara ese nombre. Ese nombre. ¿Ustedes lo habían escuchado? La mazarota, sí. No. No. Ok, vamos a ver. Vamos a devolvernos en el diseñillo para que queden claros ustedes. Ay, ¿dónde estaba? Ok, aquí. ¿Sí pueden ver el molde? Sí. Ok. Aquí en el embudo es donde comenzamos a vertir el material. Aquí el metal entra fundido. Ok, comienza a llenar las cavidades del molde. Comienza a llenarse, comienza a llenarse, comienza a llenarse. Hay que permitirle en alguna manera, de alguna forma, que comience a llenar las cavidades. Como les decía, la velocidad del vertido es importante porque permite que el material pueda respirar, o sea, que los calores que se generan puedan salir o que no queden burbujas atrapadas. Entonces, si quedan burbujas atrapadas, bueno, hay que permitirle que la burbuja pueda salir. Probablemente esta mazarota, bueno, en este dibujito, también tenga aquí una salida, ¿ok? Para que cuando comience a llenar la cavidad, no forme una burbuja. Pero esta es la mazarota. La mazarota lo que me va a dar a mí, o al molde más bien, es poder alimentar el molde en los procesos de contracción. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde habíamos quedado? Lo de la mazarota. Ok, el diseño de la mazarota obviamente tiene que ver con un cálculo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es el tamaño adecuado de la mazarota para que en el proceso de las contracciones y la solidificación él comience a aportar material al molde? Muy bien. En la solidificación, el cual es el proceso en el cual el metal, ¿verdad?, ya está fundido. Okay, vea que el proceso de solidificación es pasar de fundido, estado líquido, a estado sólido, ¿verdad? Esa solidificación obviamente involucra una pérdida de calor, ¿verdad? El material comienza a perder calor. ¿Dónde comienza a perder calor el material? Obviamente comienza a perder calor entre más cerca esté, por decirlo así, de las paredes, o esas paredes si están más cerca al exterior. Entonces, ustedes van a ver que los materiales comienzan a solidificarse de las paredes hacia adentro. ¿Sí? Bueno, el proceso de solidificación en un material fundido va a depender
de las aleaciones, ¿verdad? Qué tan puro sea el material o de las aleaciones que yo esté utilizando. Pero también tiene que tomarse en cuenta la transferencia de calor hacia el medio ambiente. Ok. Pero nosotros vamos a tener esto. Se va a enfriar, por decirlo así, de afuera del molde hacia adentro. Ok. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a suponer que yo tengo un metal puro. Obviamente, pues va a haber diferencias si el metal es puro o no, pero digamos, en un metal puro comienza a solidificarse en las paredes. Entonces, en las paredes tengo el material a una temperatura que está entre el estado sólido y el estado líquido, ¿verdad? Y va a ser una temperatura constante, pero comienza a solidificarse en las paredes. Y comienza la solidificación de afuera, por decirlo así, de las paredes hacia adentro. ¿Okay? Obviamente eso va a ir transcurriendo en un tiempo, ¿verdad? Eso no es cuestión de segundos, ¿verdad? Puede llevarse horas, ¿verdad? O muchos minutos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Conforme el material comienza a solidificarse, entonces comienza a contraerse. Entonces por eso se ocupa una mazarota o material extra en estado fundido para comenzar a alimentar el proceso de contracción en el molde. Entonces, para un material puro, ¿qué tenemos? Para un material puro, podemos estudiar la curva de solidificación. Vamos a tener la temperatura de vertido. Esta temperatura de vertido, como les decía, va a ser la temperatura a la cual nosotros tenemos que pensar. El punto de fusión del metal, bueno, como el metal es puro, pues lo vamos a considerar así como puro, ¿verdad? Que va a ser constante. Y con un sobrecalentamiento. Entonces aquí tenemos la temperatura de vertido. En la temperatura de vertido, obviamente, una vez ya dentro del molde, comienza a perder calor. ¿Okay? Entonces estamos ahí en la etapa de enfriamiento líquido. El estado de el metal dentro del molde es líquido y comienza a perder calor. Llega a una temperatura en la cual comienza a solidificarse. O sea, pasa de estado líquido, ¿verdad?, a estado sólido. En este proceso hay una combinación. En todo este proceso, aquí a esta temperatura voy a tener, estamos hablando de un metal puro, ¿verdad? Voy a tener la presencia de sólido y líquido. Y el metal comienza a perder, ¿verdad? Calor. ¿Ok? Llega un punto donde ya el metal ha perdido calor, ¿verdad?, por las paredes, por los respiraderos, etcétera, ¿verdad?, al medio ambiente. Y ahí termina la solidificación, ya que en este punto se supone que ya el molde está totalmente solidificado. O sea, ya está sólido. Ha perdido cierta temperatura. Ok, entonces llega al punto de solidificación y comienza la curva de enfriamiento del sólido. En todo este proceso de enfriamiento, ya sea en la etapa líquido a sólido y cuando ya está sólido y sigue enfriando, hay un proceso de contracción. Entonces comienza a chupar, ¿verdad? Comienza el molde a chupar material. Y ustedes van a ver, ustedes van a notar que en muchos casos la mazarota tiene como una superficie no plana, sino como una superficie hacia adentro, ¿verdad? Como que algo la jaló, un proceso que la jaló hacia adentro. Y eso es el proceso de enfriamiento y donde está jalando, está chupando, por decir así, material. Okay. Digamos que no estamos en un proceso, ¿cómo se llama?, de metal puro, ¿verdad? Digamos que ahora tenemos una aleación. En la aleación vamos a tener el material puro
que va a ser el mayoritario, por decirlo así, va a ser el mayoritario. Muchas veces puede ser un 90, 96, 97, 99% de metal puro. Y habrán aleaciones que funden a unas temperaturas diferentes a ese material puro y pueden ser porcentajes pequeños. ¿Ok? Pero entonces, en una aleación, yo no voy a tener una única temperatura de enfriamiento. Voy a tener varias. ¿Cuáles son? Bueno, la temperatura a la que funde el material puro y las temperaturas a las que funden las otras aleaciones. Vamos a ver el caso más sencillo del hierro o el acero, realmente, llamémoslo acero. Correctamente sería acero. Recuerden que el acero es una aleación de hierro y carbono o carbón. Si llamamos un acero dulce, que es el que no es que es dulce como la miel, no es que uno coge el acero, le pasa la lengua y dice, ay, qué dulce que está, no. Se llama acero dulce porque esa es la jerga que se utiliza así. El acero dulce es hierro con una baja aleación de carbono. Ok, entonces no tengo dos temperaturas, tengo dos. Tengo que considerar la temperatura del acero y la temperatura de esa aleación. Entonces, pueden haber dos aleaciones, tres aleaciones. O sea, van a haber diferentes tipos de aleaciones. Ok, entonces ya ahí estaríamos hablando de rangos de enfriamiento, ¿verdad? Porque hay diferentes aleaciones que funden y solidifican a temperaturas diferentes. Entonces la solidificación de una fundición comienza a darse, principalmente puede darse en las paredes, obviamente comienza a darse en las paredes porque es como el punto donde el calor comienza a disiparse más rápidamente. El calor se disipa más rápidamente en las paredes que en la parte interna. Pero conforme comienza a solidificarse el material, van a haber puntos ya no solo en la parte externa, sino dentro de la fundición, que está solidificándose y otras siguen en estado líquido. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver en el diagrama donde vamos a tener una solidificación en la parte externa, en las paredes, pero también vamos a tener solidificaciones en la parte interna de la fundición. Muy bien, la curva de solidificación cambia y hay que considerar los diferentes materiales. Este caso, bueno, aquí están los dos comparados. Aquí estamos los dos comparados. Tenemos la curva de solidificación de níquel y cobre. Ok, vamos a ver, por ejemplo, el níquel funde o el punto de fusión del níquel es de 1455 grados Celsius. Y digamos que tenemos una aleación de níquel y cobre. El cobre, bueno, el punto de fusión del cobre es a 1083 grados Celsius. Okay, esta curva de solidificación se obtiene al ir variando los porcentajes de la aleación. Aquí podemos tener una aleación totalmente pura de níquel y aquí una aleación totalmente pura de cobre. Pero podemos hacer esta curva a partir de ir variando la solidificación, tomando el metal que funde a una temperatura más alta e irle incorporando el porcentaje de cobre y disminuyendo el porcentaje de níquel hasta llegar a un 100% de cobre y 0 de níquel. Entonces tenemos una curva de solidificación. Para obtener la curva de solidificación de la aleación, normalmente se trabaja a partir de porcentajes de 50%. Entonces podemos decir que tenemos 50% de níquel y 50% de cobre. Entonces tenemos una curva de solidificación. Vamos a ver. Tenemos igual la temperatura de vertido de la fundición. Recuerden que hay una pérdida. Vamos a suponer que ya el metal fundido ha entrado en el molde.
Entonces hay un proceso de enfriamiento, pero en estado líquido. En este punto, en una aleación 50-50, ¿verdad? Es un ejemplo. Ya en este punto la temperatura ha disminuido, está a una temperatura intermedia entre 1455 y 1083 grados Celsius, ya que en este punto comienza a solidificarse el níquel. El níquel ya comienza a solidificarse, ¿ok? Pero el cobre todavía sigue en estado líquido. Pero es una aleación, ¿verdad? Es una aleación. Recuerde que la temperatura en el material puro es muy diferente a las temperaturas de la aleación, ¿ok? Y comienza a solidificarse el níquel, pero el cobre no. Entonces se comienzan a generar estados cristalinos de níquel que está solidificándose y comienza a atrapar, por decir así, partículas de cobre alrededor. Entonces comienza a enfriarse el níquel, ¿verdad? Y el cobre está en estado sólido. Y comienza a solidificarse, bueno, sigue enfriándose y llega a un punto donde ahí termina la solidificación. Ya que en este otro punto tenemos que el níquel está totalmente solidificado y el cobre está también totalmente solidificado. Para que vean las diferentes curvas que tenemos cuando estamos trabajando con material puro o cuando estamos trabajando con aleaciones. Ahora, cuando llega al proceso de total solidificación, o sea, ya los dos elementos se han solidificado, obviamente llega la pérdida de calor ya, pero todo en estado sólido. Entonces, se comienza a perder calor y la fundición comienza a enfriarse. Obviamente, pues esta curva es un poquito más compleja con solo dos elementos. Imaginen ustedes que tenga 3 o 4 aleaciones en un material. Hay que tomar en cuenta los procesos de solidificación de los dos, o de 3, ¿verdad? O 4 que tengamos. Ok. Bueno, se me olvidó ponerle muchas gracias. Aquí quedaríamos con esto entonces. Los tiempos de solidificación. Profe, Ajá, dime. ¿usted nos podría pasar esta presentación, por favor? Sí, claro, yo se las paso. Ok.